no está en la Biblia. Pero mientras yo creo en esto, me mantengo en la enseñanza apostólica y me mantengo en la enseñanza que hizo Jesucristo. Porque la Biblia de hecho dice lo siguiente, ¿no? Y no sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. ¿Sí? Se puede, ¿no? Cristo, ¿usted cree que murió por María? Sí, sí. ¿Cristo murió por María? Claro que sí, pastor. Perfecto. El padre Luis Toro está respondiendo porque estamos hablando de la Biblia para comprobar si realmente creemos en la Biblia para hacer iglesia. El padre Luis Toro acaba de decir que Jesús murió por María. Qué bueno que lo reconoce, porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. Pacatazo. Dijo que nadie lo refutó. Pues acá la palabra de Dios lo está refutando. Y déjame seguirlo leyendo. Y dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro estimado Luis Toro reconoció que Jesús murió por María. Jesucristo sí murió por todos y murió por la Virgen María y murió para salvarnos del pecado, a ustedes, a mí y a la Virgen María. Él es nuestro Salvador. Y si este, ¿cómo que llama? Izquierdo, ¿cómo? Y si Cristo, bueno, ese, el izquierdo. No, ¿quién fue el izquierdo? Bueno, si quiere escuchar la respuesta que usted hace alarde, que usted dice, el cura Toro no tiene respuesta, yo tengo la respuesta, lo que pasa es que ese no era el tema. Y a usted, o sea, ¿cómo hacerle entender que ese no es el tema? ¿Cómo? Si usted lo que iba metido en ese disco rayado. Y no, teníamos el tema y usted no respondió. Pero ya que el hermano me hace la pregunta, yo se la respondo. Si quiere la toma, si no la quiere no la toma. Jesucristo murió por todos los seres humanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahí estaba también la Virgen María. Eso es verdad. Y murió para salvarnos del... Eso es verdad. Y Jesucristo me salva a mí del pecado y te salva a ti del pecado y salvó a la Virgen María del pecado. Eso es verdad. Pero la salvación que Jesucristo trajo para los del Antiguo Testamento es distinto a los que trajo para los del Nuevo Testamento. Y la salvación que trajo para la Virgen María es distinta a la salvación que trajo para nosotros. Porque según San Pedro, primera de Pedro 3:19, él fue a predicarle allá a los espíritus de los que ya habían muerto en el Antiguo Testamento, llevarles la buena nueva también para salvarlos allá. ¿Cómo se dice cuando le pagaban a los maestros? Retroactivo. Retroactivo. Es una manera del Antiguo Testamento. ¿Sí? Le pagó el retroactivo. Primera de Pedro 3:19 en adelante. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces esta gente que había muerto en el Antiguo Testamento, Jesucristo también vino y a ellos también los salvó. Retroactivo. A nosotros, a los que estaban ahí presentes, los salvó en el momento. Y a nosotros en futuro. Llevamos 2000 años y ¿quién nos está salvando? Cristo. A la Virgen María también la salvó del pecado, distinto a nosotros. A nosotros nos salvó del pecado porque nosotros caímos en el pecado y Él nos levantó del pecado. Nos salvó del pecado. A la Virgen María la salvó distinto. La salvó del pecado porque no permitió que cayera en él, pero Él la salvó del pecado. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Usted tiene un hijo. Un tigre agarra a su hijo y usted encuentra que el tigre está devorando a su hijo. Usted mata al tigre. ¿Salvó a su hijo o no lo salvó? Usted mató al tigre. Y su hijo está vivo, lo estaba atacando.
¿Usted lo salvó o no lo salvó? Claro, usted cura las heridas y se salvó el hijo. Ahora miramos. Está su hijo, va a su hijo y resulta que viene el tigre. Y cuando usted ve que el tigre va a destruir a su hijo, usted lo dispara. ¿Lo salvó o no lo salvó? Pero no lo tocó el tigre. No lo tocó, pero lo salvó. Al uno lo salvó de una manera y al otro lo salvó. A la Virgen María lo salvó de la segunda manera. Antes de caer en el pecado la salvó. Y a nosotros nos salvó después de haber caído. Pero a los dos nos salvó. El papá salvó al primero de una manera y al segundo lo salvó de otra. ¿Y por qué nosotros decimos que la Virgen María la salvó antes de caer? Porque está escrito, San Lucas, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, habla de que esa mujer, la de Apocalipsis 12:1, una mujer vestida de sol con la luna bajo su pie, parió un hijo, versículo 5. Y ese hijo ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ese es Jesús. Vamos a ver. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No me vengan a decir que fue doña Petra que parió a Jesús. O doña Pánfila. La Virgen María, al Hijo de Dios. Ajá. Y cuando el diablo quiso atacarla, versículo 16 del 12, ¿qué pasó cuando el diablo quiso atacarla? Vamos a ver el 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su Si boca. quiere un poquito más atrás donde dice que vomitó el 15. Y la serpiente arrojó de su boca. ¿Saben cuál es la serpiente? Versículo 9. ¿Cuál es la serpiente? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Listo. Ahora sí, para que se den cuenta que era el diablo. El versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. Ahí está atacando a la Virgen María. La quiere hacer caer en el pecado. Arrojó tras la mujer Agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. como cualquiera de ustedes y yo, que fuimos arrastrados del pecado y Cristo nos salvó de ese río que el diablo nos mandó y nos arrastró. De ahí nos salvó Cristo. Pero a ella no la salvó del río, a ella la salvó de que el río no la tocara. Ponga cuidado. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Lo ven o no lo ven? Ahí tienen la respuesta. Solamente falta creer o no creer. Punto. He dicho caso cerrado. ¡Pacatazo! ¡Pacatazo!